Perfecto. Buenas tardes, saludos para todos. Estimados amigos, bienvenidos en el día de hoy, 4 de octubre, al webinar del programa Organizaciones Seguras, Seguridad Eléctrica en Instalaciones Industriales y Comerciales. Contamos en el día de hoy con el licenciado César Burgos, experto en electromecánica con más de 20 años de experiencia de la Universidad de La Salle y con quien vamos a tratar importantes temas relacionados con la seguridad eléctrica en estos entornos, entre ellos factores de riesgo, riesgos, accidentes, la reducción de riesgos, las inspecciones, la matriz de riesgos y recomendaciones prácticas para tener en cuenta en el día a día. Entonces, dicho esto, pasamos a darle la bienvenida al licenciado César. Buenas tardes, muchísimas gracias. Quedamos atentos a sus comentarios y quedamos en sus manos. Por favor, inicie su presentación. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Giovanni. Muy buenas tardes. Y un cordial saludo para todas las personas que se conectan por acá. Pues bueno, es un gusto para mí poder tener este espacio para compartir con ustedes algunos aspectos importantes relacionados precisamente, como lo decía Giovanni, hablar un poco acerca de lo que es la seguridad eléctrica, percibir un poco los temas relacionados con el riesgo y pues obviamente el cómo mejorar esos aspectos, reducir lo que tiene que ver con el riesgo eléctrico en el sector industrial principalmente. Entonces, pues bien, voy a permitirme por aquí compartir pantalla con el fin de que podamos irnos guiando con esta presentación, con algunas imágenes, con alguna información que deseo obviamente compartir el día de hoy con cada uno de ustedes, las personas que se conectan a esta sala, y desde ya obviamente hacerles las invitaciones a cada uno de ustedes a que busquemos qué nos podemos llevar. ¿Qué nos podemos llevar de este espacio? ¿Qué podemos obviamente tomar para llevar a nuestro diario vivir en el quehacer a nivel hogar, a nivel casa, a nivel industria, a nivel comercio, a nivel de instalaciones eléctricas en general? ¿Qué hay alrededor de las instalaciones eléctricas adicionalmente que también debo tener en cuenta y que a veces no lo percibo como un riesgo? De eso se trata precisamente la información que te quiero compartir el día de hoy. Y pues bueno, tal y como lo vemos, entonces, alrededor de la parte eléctrica, y cuando hablamos de máquinas, cuando hablamos de equipos, cuando hablamos de todo lo que tiene que ver con esta parte industrial, hablamos generalmente del riesgo de la electricidad. Sin embargo, hay muchas otras energías que junto con la electricidad pueden llegar a generar riesgos aún mayores o simplemente pueden ampliarse el espectro de lo que es el riesgo a nivel industrial. Entonces, para ello, pues es importante que hablemos un poco acerca de lo que son las energías y que cada uno de nosotros dé esa definición desde su quehacer, desde su conocimiento, porque hablar de energías es importante, porque todo a nuestro alrededor, todo en la vida son energías. Entonces tú necesitas percibir y tener en cuenta qué tipo de energías hay allí presentes. ¿Por qué? Porque si hay presencia de energía, posiblemente haya presencia también de un riesgo. Y cuando hablamos de energía, pues no solamente hablamos de la energía eléctrica, hay diversos tipos de energía. En el campo en el que tú te desarrollas, en el campo que tú desempeñas, en el área en donde tú trabajas, en la empresa que tú tienes o donde prestas tus servicios, ¿qué tipo de energías hay? ¿Te has dado cuenta que adicional a la energía eléctrica hay otras formas de energía que gracias a la electricidad ellas también funcionan? Vamos entonces a hablar un poco acerca de esas energías. Cuando hablamos del sector industrial, una de las principales energías que se encuentra presente es la energía mecánica. Y yo te invito obviamente a que de cada una de estas energías que vamos a tocar, ojalá quedes con la iniciativa de consultar, de profundizar, de ahondar, de que investigues un poco más en qué consiste cada una de ellas. En términos generales, podemos decir que la energía mecánica está presente cuando hay máquinas en movimiento,
cuando hay algún tipo de mecanismo, cuando hay elementos acoplados a un mismo sistema y gracias a esas formas de energía, pues obviamente se manifiesta el movimiento, la energía mecánica. ¿Qué tipo de energía mecánica o en dónde percibes tú o encuentras esa energía mecánica? Y es indispensable, obviamente, aquí sé que nos reúnen mucho los temas de electricidad, pero es importante no desconocer esas otras formas de energía. Sin embargo, la energía eléctrica es de las más importantes porque decimos, la energía eléctrica mueve el mundo. Claro, mueve el mundo, es importante, es requerida y es indispensable para que las cosas funcionen, para que se lleven a cabo. Pero asimismo debemos tener en cuenta que la energía eléctrica, como muchas otras formas de energía, tienen esa doble cara, ¿no? Esa doble cara de la moneda. Una cara de la moneda es obviamente todos los beneficios que nos brinda, todo lo necesario que es, lo importante y cómo permite la evolución en cada uno de nosotros a nivel empresarial, a nivel industrial. Pero la otra cara de la moneda es que es peligrosa, que genera daños, que puede afectarnos, que puede matar a las personas. Eso es una realidad y necesitamos decirlo de esa manera. De una manera escueta, pero de una manera aterrizada, de una manera que es esa, la realidad de lo que vemos allí afuera. Hablemos de la energía química, está también presente, claro que sí, está presente en la industria, está presente en muchos factores de nuestra vida. Es que la energía química a veces parece tan simple y tan sencilla que no la percibimos. Sin embargo, constantemente estamos nosotros en presencia de la energía química. Si nomás hablamos, por ejemplo, en el hogar, ¿cuántas sustancias químicas hay en tu hogar? ¿Sí? ¿Cuántos solventes? No sé, desengrasantes, jabones, perfumes, cremas. Decol, detergente, claro, todo eso hace parte precisamente de sustancias químicas y en ocasiones el solo hecho de mezclar algunas de esas sustancias que he mencionado puede generar reacciones peligrosas que pueden llegar a producir quemaduras, intoxicación, daños a nivel material y no lo sabemos, no lo percibimos. Ahora, si lo hablamos en la industria, ¿qué tipo de sustancias hay presentes en el área de trabajo que puedan llegar a generar algún tipo de riesgo para las demás personas? Y claro, podemos estar hablando de sustancias químicas mucho más peligrosas que pueden llegar a generar intoxicación por inhalación, por deglución, por absorción, muchas formas. Entonces, cada uno de esos aspectos vale la pena tenerlos en cuenta. Y claro, aquí estamos ampliando todo lo que tiene que ver con el espectro del riesgo, enfocado principalmente a las energías. Está la energía calórica, esa transmisión de calor, calórica o calorífica, le podemos llamar en algunas ocasiones. Y es válido, sin embargo, está presente allí. ¿En qué aspectos? ¿En qué áreas? ¿Qué tipo de máquinas? ¿Qué tipo de dispositivos tienen esa capacidad de transferir temperaturas elevadas? ¿Qué tipo de elementos funcionan y me permiten, obviamente, la energía lumínica? Ahora, presencia de esa energía que llamamos energía potencial. Cuando la energía potencial se transforma, evoluciona y avanza y se convierte, por ejemplo, en esa energía cinética, podríamos estar hablando de la misma energía mecánica. ¿Qué dispositivos, qué tipo de elementos existen a nivel industrial en tu empresa, en tu lugar de trabajo, en donde se puedan catalogar muchas de estas energías? La energía hidráulica y la energía neumática generalmente son energías que van de la mano. A nivel industrial las vemos mucho. Se requiere de pronto de la presencia de energía eléctrica para que se perciba y funcione también la energía mecánica, energía hidráulica y neumática. Posiblemente sí. Sin embargo, es importante que la energía hidráulica me permite una buena transferencia de fuerza. Hay dispositivos que requieren altas presiones, altos movimientos, mover cargas pesadas. Ahí entra en funcionamiento mucho la energía hidráulica.
Hay otros elementos y dispositivos que requieren movimiento a alta velocidad y ahí se requiere entonces la energía neumática. ¿Conoces y has percibido, tienes presente, por ejemplo, lo que es la energía elástica? ¿Qué tan peligrosa o qué tanto riesgo puede llegar a generar la energía elástica? Debemos tener presente que todos los materiales físicos que puedan existir en una empresa, en una industria, tienen energía elástica. No solamente, y cuando hablamos de elástico, de pronto la mente se va a hablar de el caucho, bandas de caucho, pero démonos cuenta que la energía elástica también puede estar en un resorte, y ese resorte es metálico, es decir, que los metales tienen elasticidad, la madera tiene elasticidad. Hay muchos elementos que a veces no nos damos cuenta y esa elasticidad puede llegar a acumular ciertas presiones y fuerzas que posteriormente al deshacerse de esa presión, deshacerse de esa fuerza, fácilmente puede ocasionar un accidente. Y esa es la visión y esa es la idea que quiero obviamente que tengamos presente el día de hoy con respecto al análisis de las diferentes formas de energía que podemos encontrar a nuestro alrededor. Junto con la energía eléctrica, estas otras formas de energía son indispensables a la hora de hablar de ese análisis de riesgo, a la hora de hablar de cómo reducimos los factores de riesgo a nivel industrial. Está por ahí también la energía sonora, estos tantos sonidos, qué tipo de decibeles manejan esas máquinas que están allí presentes. Hay otras energías que posiblemente no las vemos aquí, está la energía magnética, la energía electrostática, está la energía eólica, muchas formas de energía, pero simplemente aquí te mencioné algunas de las principales. Lo que yo quiero que tengas presente y el mensaje que quiero que te lleves es que cuando hablamos de presencia de energías, pues asimismo estamos hablando de la presencia de un riesgo. Entonces, eso es lo indispensable. Hay formas de energía. ¿Qué formas de energía hay? Por ende, ¿qué tipos de riesgos pueden presentarse? ¿Qué tipos de accidentes pueden llegar a generarse por el hecho de no tener presente cómo se están generando esas otras formas de energía? Entonces, hablar de riesgos es indispensable con el fin de hacer ese análisis de la presencia de los riesgos que pueden haber y posteriormente evitar que el riesgo evolucione a que se convierta en un accidente. Entonces, ¿qué tipo de percepción tienes realmente con respecto a esto? Y que tengas clara la diferencia. Y me gusta obviamente cuando hablo de riesgo y accidente, que quede clara esa diferencia. Y es que el riesgo lo podemos definir como la posibilidad de que se presente algún tipo de daño, algún tipo de afectación a nivel personal, a nivel humano, a nivel material. Existe esa opción, esa posibilidad, digamos que esa situación que puede desencadenar algún tipo de situación que cause daños. Ese es el riesgo. El accidente es cuando el riesgo se efectúa, es decir, cuando se lleva a cabo, cuando ya ocurrieron daños, cuando se genera precisamente, ya sea a nivel material, de nuevo, ya sea a nivel personal, a nivel humano, se generó algún tipo de daño. Es un evento, es un suceso que no fue planeado, pero que de manera instantánea y de forma involuntaria generó una consecuencia. Esa consecuencia en ocasiones puede llegar a ser fatal. Por eso entonces es importante tener en cuenta. Pero bien, un llamado de atención que te quiero hacer acá es, claro, es indispensable hacer unos análisis del riesgo que puedan presentarse a nivel industrial, a nivel empresarial, a nivel comercial, en el lugar, que te estás desempeñando. Pero no se trata solamente de percibir el riesgo y decir, sí, yo me di cuenta de que ahí había un riesgo, yo paso por un ladito, no, yo tengo cuidado, yo aquí hago la actividad del ejercicio, yo aquí hago la maniobra, rápido y no pasa nada.
¿Por qué razón? Porque después va a venir alguien que no eres tú, alguien que no tiene la misma percepción, alguien que posiblemente no puede darse cuenta de la presencia de ese riesgo y no va a actuar de la misma manera. Y posiblemente esa persona sí se lleve una situación de accidente. A lo que voy precisamente es que cuando nosotros hacemos un análisis de riesgo, se debe inmediatamente tomar acción. Es decir, detecté un riesgo, hay que tomar acción. ¿Tomar acción en qué? En reducir ese nivel de riesgo. Es un llamado y una invitación que hago obviamente a todas las personas en el sector industrial y comercial. Tener en cuenta que por esa razón existen unas normas y existen unas leyes y que es indispensable tener en cuenta que, por ejemplo, si estás acá en Colombia, hay unas normas y leyes de la parte eléctrica, hay unas normas y leyes para esa parte mecánica, hay unas normas y leyes para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos industriales, de los procesos comerciales, de la ejecución en cada uno de los trabajos. Por eso la importancia de identificar los riesgos dependiendo del tipo de proceso que se está desarrollando. Entonces, nosotros podríamos decir, es que en la industria en donde yo trabajo, pues hay equipos simples. Entonces, posiblemente ahí no se requiere tanto. No, siempre hay presencia de un riesgo. Cada uno de los procesos, cada una de las áreas, cada una de las formas en que se desarrolla el trabajo, si tú utilizas alguna forma de las energías que hemos mencionado o más, ahí hay presencia de un riesgo. Entonces yo te invito a que hagas un paneo general para que hagas ese ejercicio de detectar los riesgos. Pueden haber riesgos en máquinas complejas, sí, claro que los hay. Pueden haber riesgos a la hora de manipular herramientas manuales y de potencia, claro que sí. Pueden haber riesgos mínimos, seguramente, en equipos simples, pero los hay. En todo tipo de procesos se puede presentar y manifestar algún tipo de riesgo. Si tu empresa maneja algo de transformación de energía o algún proceso de generación de energía o algún proceso de transmisión de energía, ahí hay un riesgo que vale la pena detectar, que vale la pena observar y trabajar sobre él. Por eso entonces te invito a que a la hora de analizar en esta primera tabla que estamos observando acá, cuando tú analizas cada uno de los factores que pueden llegar a generar riesgo, por ende, hazte un listado de cuáles pueden llegar a ser esas lesiones que pueden llegar a ocasionar la presencia de esos riesgos. Y posiblemente me puedas decir, César, pero eso es como fatalista. No, es simplemente estar un paso más adelante, porque cuando tú logras detectar las lesiones que pueden llevarse a alguna persona al estar en contacto en esa área, con ese equipo o con esa máquina, inmediatamente podemos pensar en cómo evitamos que ese tipo de lesiones se presenten. Entonces, es un ejercicio puntual, es un ejercicio pleno y aterrizado que te estoy invitando a hacer. Hazte un listado. Aquí te dejo algunas ideas, aquí te dejo algunas situaciones que pueden llegar a presentarse justamente a la hora de desarrollar trabajos a nivel industrial. Pero tú la puedes ampliar o puedes tomar de estas y decir, mira, esto y esto puede llegar a ocurrir. ¿Por qué puede llegar a ocurrir? Porque hay presencia de estas energías. ¿Cómo hacemos para reducir ese riesgo y que ninguna de estas lesiones se vaya a presentar? Ese es un verdadero análisis de riesgo. Pero para ello, repito lo que mencionaba hace un momento, hay que tomar acción. No quedarnos solamente en el identificar, sino tomar acción. Factores de riesgo que vale la pena tener en cuenta. Mira, estos pueden llegar a ser factores que te ayudan a reducir el riesgo.
pero al mismo tiempo pueden llegar a ser factores que te elevan el riesgo. Por ejemplo, si hablamos de entrenamiento en las empresas, un muy buen entrenamiento al personal, en que se encuentre muy bien capacitado, que tenga una buena experiencia, que pregunten, que hagan ejercicios, que hagan actividades antes de entrar a la operación. ¿Tú consideras que eso puede reducir el riesgo? Sé que me vas a decir, claro que sí. Un buen entrenamiento puede reducir enormemente el riesgo de accidentalidad en una empresa. Pero de la misma manera, un mal entrenamiento del personal puede llevar el riesgo. Cada uno de estos factores que te invito a observar y a tener en cuenta, cada uno de ellos son factores que elevan o reducen el riesgo en el área en la que tú te encuentras. Hablemos de capacitación, hablemos de inspección, hablemos del programa de mantenimiento. Tener un buen programa de mantenimiento con fechas establecidas, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento de supervisión, un mantenimiento periódico. Es un buen programa de mantenimiento si tengo en cuenta todos esos factores. Ah, pero no, yo no tengo programa de mantenimiento. Yo voy apagando incendios. Yo voy mirando qué se dañó y allá voy arreglando qué se dañó por allá y allá voy arreglando. Eso no es un programa de mantenimiento. Eso hace que se eleve, por lo tanto, los niveles de riesgo, los factores de riesgo. Por eso, entonces, esta imagen me parece muy importante y te invito, obviamente, a que la revises, a que la analices y te des cuenta cuáles de ellos en tu empresa, en el sector donde trabajas, en el área en la que te encuentras, cuáles de estos factores elevan el riesgo o cuáles de estos factores vienen haciendo realmente la tarea de reducir esos niveles de riesgo. Cuando hablamos de máquinas, equipos y herramientas, pues realmente todo ello puede ser peligroso. El solo hecho de decir una máquina es que, por ejemplo, una máquina puede ser, no sé, un alicate, puede considerarse como máquina. Claro, pues eso, son partes acopladas a un mecanismo, se le genera un movimiento y me da un resultado. Pero si yo manipulo inadecuadamente un alicate, una tijera, por simple que parezca, ella puede llegar a ser peligrosa para mí o puede ser peligrosa en las manos de alguien que no la utilice adecuadamente. Cuando hablamos del diseño de máquinas o del diseño de herramientas, pues obviamente es allí donde también se hace un análisis de qué tipo de riesgos puede llegar a generar. Entonces, la parte del diseño, el espacio, las prácticas de uso, condiciones de uso, todo ello obviamente me lleva a una visión amplia de qué y cómo puedo llegar a observar con respecto a las posibles riesgos que se puedan presentar. Posibles situaciones que puedan darse, condiciones en el espacio de trabajo, ¿cierto? Las temperaturas, la iluminación, son diferentes factores, obviamente, que de igual manera pueden llegar a generar un riesgo alto o pueden llegar a ser factores de riesgo que necesito observar, que necesito revisar para saber qué puedo hacer para reducir esos factores de riesgo. Y ahí te dejo entonces algunas ideas adicionales. Cuando hablamos acerca de procesos dentro de las empresas, hay una parte muy importante relacionada precisamente con la parte de inspección. Y es que yo debo adoptar, independientemente del cargo, del rol, de las tareas que yo tenga, si yo pertenezco a una industria y pertenezco a un equipo de trabajo, yo debería asumir adicionalmente siempre el rol de inspector, el rol de vigilar las condiciones generales del equipo. Por ejemplo, yo puedo observar y puedo ser un veedor de estar observando cómo se encuentra el diseño de la máquina, será el apropiado, la ubicación, se encontrarán cómodos los trabajadores desarrollando esas actividades, qué método.
la forma en que se encuentran desarrollando trabajos, si estamos hablando de dispositivos que están allí hacen parte de la seguridad, ¿será que de pronto se han alterado? ¿Será que se ha pasado por encima? ¿Se le ha hecho bypass a ese botón, a ese sensor que en algún momento estaba instalado allí, dejó de funcionar? Entonces, usémoslo así, porque lo importante es sacar producción adelante. Yo debo ser un inspector, yo debo convertirme en ese inspector que es el veedor de la seguridad. Repito, independientemente al cargo que ocupes, independientemente al rol que tú ejerzas en la empresa, en el trabajo, en la actividad, tú puedes hacer el ejercicio de inspección. En este caso, inspeccionar esos dispositivos de seguridad que no estén alterados, que realmente cumplan con sus funciones, que se esté haciendo dependiendo del tipo de maniobras y dependiendo del tipo de áreas, se esté cumpliendo con los protocolos de señalización, que se esté cumpliendo con las normas que me llevan precisamente a generar un mensaje rápido a través de la demarcación, a través de paneles, a través de pancartas, a través de dispositivos que generen advertencia. ¿Qué tipo de procedimientos se están realizando a nivel de trabajo? ¿Y qué tanto orden y aseo realmente se está cumpliendo en cada una de las áreas? Repito, esto no es solamente un trabajo del que tiene el rótulo así en la frente de inspector o el que tiene el cargo de inspector. No, inspectores podemos ser todos, y cuando se habla de seguridad en diferentes áreas de trabajo, cada uno de nosotros, cada uno de los miembros de los equipos, debemos convertirnos justamente en esos inspectores. Cada una de estas áreas, en cada uno de los aspectos, y hablando especialmente a nivel industrial, yo hago un énfasis en la importancia de que existan los programas de mantenimiento. Y eso es importante, eso es indispensable, que haya una adecuada planeación y que ese plan y ese programa de mantenimiento realmente se planifique con tiempos, que se tengan claras las fechas de parada, planes de acción con respecto a qué tipo de mantenimiento y procedimiento se hacen en las instalaciones, se hacen a nivel de maquinaria, se hacen a nivel locativo, etcétera. La implementación, que tengamos obviamente esos protocolos estandarizados, que haya validación, que hace referencia precisamente a que el personal realmente lo conozca, que haya esa divulgación y que hagamos procesos de evaluación y verificación, que nosotros mismos nos evaluemos o que venga un externo realmente a observar, a analizarnos y a brindarnos esa visión externa del cómo estamos funcionando. Esto, la presencia de energías, la presencia de cada uno de esos factores de riesgos, pues obviamente es una visión importante. Sin embargo, a pesar de que uno de los principales factores de riesgo o uno de los principales energías que generan riesgo es la energía eléctrica, a lo que quiero llegar es a compartir, obviamente, que nos demos cuenta que la electricidad toca con todo. Yo puedo ser electricista, pero como electricista puedo estar frente a otros tipos de riesgos, no necesariamente el riesgo eléctrico. Por eso entonces te invito a que le des un vistazo a cuáles son esos otros riesgos que se encuentran asociados en la tarea o la labor que yo realizo. Entonces, yo puedo desarrollar diferentes tipos de tareas. Yo puedo decir, no, pues que yo trabajo en oficina. No, yo trabajo en un escritorio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de riesgos? ¿Habrá riesgos ahí? Sí los hay. Y es importante que desde cualquier posición estés pendiente y tengas presente cuáles son esos riesgos. Yo los catalogo como riesgos laborales. Y vamos a echarle un vistazo a cuáles pueden ser esos riesgos laborales. Y claro que sí, en primer lugar está nuestro riesgo eléctrico. Y es porque uno de los principales que podemos nosotros detectar a nivel industrial es este.
Porque la electricidad, de nuevo, la electricidad toca con todo. La electricidad está en todas partes. Todo lo que hace referencia a sectores industriales, comerciales, residenciales, áreas de trabajo, ahí hay electricidad. Y si hay electricidad, es porque hay instalaciones eléctricas. Si hay instalaciones eléctricas, por ende, ahí hay un riesgo. Por eso, entonces, detectar, ser veedores, observar, analizar qué puede llegar a suceder con respecto a la presencia de este riesgo eléctrico en las personas, en las máquinas, en los equipos, en la infraestructura. ¿Qué es eso del riesgo físico? Es que el riesgo físico, de igual manera, en muchas de las formas en que nos desarrollamos como profesionales, puede estar presente. La imagen nos habla, acá el muñequito, nos habla principalmente de la forma de vibración. Las vibraciones no son saludables y buenas para el cuerpo. Y la vibración es una de las formas de riesgo físico, sin embargo, no es la única. Se considera también riesgo físico, por ejemplo, una intensidad de luz inapropiada en el lugar de trabajo. La iluminación. La luz muy bajita, ¿será que puede llegar a perjudicar a la persona que está trabajando? Una luz muy intensa en ciertas áreas de trabajo puede afectar a las personas. La iluminación también es un riesgo físico. Los sonidos, hace un momento hablábamos de la energía sonora, y esa energía sonora, esos ruidos con altos decibeles, también son un riesgo para el ser humano, y está catalogado dentro de los riesgos físicos. Las diversas temperaturas, altas temperaturas, bajas temperaturas, ¿cuáles de ellas se presentan en el área en donde tú te desempeñas, en el área en la que tú te encuentras? También está lo que tiene que ver, por ejemplo, con las radiaciones ionizantes. Todo esto hace referencia y está dentro del espectro denominado y catalogado como el riesgo físico. Lo estoy mencionando, cada una de ellas tiene un campo de estudio supremamente amplio, pero yo te lo dejo allí simplemente para que generes una alerta, generes un clic y ojalá con detenimiento observes cuáles de los riesgos físicos que están presentes allí pueden llegar a afectar a las personas. Claro que sí está el riesgo químico, y ya lo habíamos mencionado. Si hay energía química presente, hay presencia de sustancias. Si hay presencia de sustancias, por ende, hay un riesgo químico. ¿Qué otras sustancias, qué tipo de solventes, qué tipo de químicos, qué tipo de elementos pueden llegar a perjudicar a las personas aquí en el área en la que nos desempeñamos? Oiga, la pandemia sí que nos enseñó acerca del riesgo biológico, ¿cierto? Nos dejó una gran enseñanza y nos dimos cuenta que en la superficie, que la mala manipulación de desechos, de basuras, todo allí pueden haber elementos microscópicos de tipo biológico que nos pueden afectar. Ahí está presente el riesgo biológico. Cuando hablamos de presencia de basura, cuando hablamos de, no sé, virus, bacterias, cuando hablamos de presencia de plagas, aguas estancadas, bueno, cada uno de esos factores tiene por sí misma una manifestación de riesgo biológico para las personas que allí se encuentran. Entonces, démosle un vistazo. En el área en la que yo trabajo, en mi empresa, en la industria, allí en donde yo me muevo, ¿habrá presencia de algún tipo de riesgo biológico que me pueda afectar a mí o que pueda afectar a mis compañeros o a las personas con las que trabajo? Uno de los más estudiados está obviamente el riesgo económico y hace referencia precisamente a las posturas, a los esfuerzos, a las posiciones que se adoptan a la hora de desempeñar algún tipo de trabajo. Y aquí se necesita obviamente que nos capacitemos en ello, que tengamos en cuenta qué tipo de esfuerzos puedo y no puedo hacer, qué tipo de movimientos tengo capacidad o no para realizar, qué tipo de elementos e implementos estoy usando, y si esos implementos, esas máquinas realmente han tenido ese estudio de ergonomía,
Es decir, han sido diseñados pensando en el uso de las personas. Cada uno de los elementos, máquinas, herramientas que salen al mercado deben ser pensadas de una manera anatómica, de una manera ergonómica para las personas que lo van a usar y lo van a manipular. De igual manera, vale la pena mencionar que cuando se habla de riesgos, pues no podemos dejar de lado el riesgo psicosocial. Eso que a nivel de psiquis, eso que a nivel mental puede llegar también a afectar a una persona. Porque es que cuando una persona se ve afectada en su mente, puede llegar a cometer muchos errores con los movimientos, con las decisiones, con la forma en que está trabajando. El riesgo psicosocial puede elevar el riesgo eléctrico, por ejemplo. Esos factores psicosociales que no he tenido la capacidad de manejar a nivel personal pueden poner en riesgo químico, eléctrico, físico a otras personas. Por ejemplo, por eso entonces vale la pena mencionarlo. A pesar de que no está en ninguna de las energías que mencionamos anteriormente, allí en el desempeño que desarrollamos, porque el trabajo lo hacen personas y las personas tienen mente y las personas toman decisiones porque tienen emociones, porque somos imperfectos. Y aquí vale la pena entonces también tener en cuenta. El riesgo ambiental son aquellos factores obviamente sobre los que no tengo control, simplemente la naturaleza. ¿De qué manera estamos nosotros como empresa, como organización, atenuando las posibles afectaciones que puedan haber por situaciones ambientales? No sé, sabemos cómo hacer una evacuación. Hiciste la evacuación y el ejercicio el día de hoy. Tenemos en cuenta cómo actuar si hay un derrumbe, cómo actuar si hay una inundación, cómo actuar si hay un sismo, cómo actuar si hay la erupción de un volcán, de qué manera es que debemos nosotros reducir el riesgo para ayudarnos nosotros, ayudar a otras personas. El riesgo ambiental está allí. Obviamente, si trabajamos en un lugar, en un espacio físico, puede haber ese riesgo locativo. El riesgo locativo se contempla como ese riesgo que puede haber a nivel de infraestructura. Un piso, no sé, mal terminado, con agujeros en el suelo. El desorden puede llegar a ser un riesgo locativo. Yo dejé tirado allá el rollo de cable, por allá la caja de herramientas, por aquí otros elementos, y alguien pasa, cargas, como lo vemos aquí en la imagen, y fácilmente puede tropezar y generar reparación para otros, una lesión. Una teja que está por caerse, un vidrio roto, una pared mal terminada, etcétera. Son muchos los factores que podemos dar como ejemplo a nivel de lo que es el riesgo locativo. Por otro lado, tenemos el riesgo de trabajo en alturas. Cuando hablamos de ese riesgo de trabajo en alturas, pues aquí digamos que se hace indispensable en el que el área en la que yo me desempeño requiere de la capacitación y del equipamiento necesario para poder desarrollar ese trabajo en alturas. Se habla de que por encima de los 1,50, creo que hoy en día a partir de los 2 metros, se contempla como trabajo en alturas. Tengo la capacidad de hacerlo. El personal con el que cuento, con el que trabajo, se encuentra capacitado, realmente tienen conocimiento para este tipo de trabajos. Porque somos seres humanos y tenemos errores y somos imperfectos. Y de igual manera, pues hay aspectos que aquí yo siempre comparto esta idea de que necesitamos tener la humildad de aceptar qué tipo de cosas tengo yo que pueden llegar a generar un riesgo. En donde no tengo conocimiento, eso es un riesgo humano. A veces puedo enfrentar un trabajo y no tengo ni idea, pero por no aceptarlo, por no decir no puedo, por no decir no sé, por no decir no estoy capacitado, generamos un riesgo para nosotros y generamos un riesgo para otras personas. Eso hace parte del riesgo humano.
Pero también, obviamente, hay algunas circunstancias de tipo físico. Lo vemos en la imagen. Una persona ciega, una persona con deficiencia auditiva, una persona con limitación para caminar. No todas las personas pueden desarrollar las mismas tareas. Estas personas que estamos mencionando pueden realizar trabajos, claro que sí, pueden aportar mucho, pero debemos ser conscientes en qué áreas y qué puntos, qué fortalezas específicas tenemos todos para que, por ende, no generemos un riesgo adicional para nosotros y para otras personas. Entonces, cuando hablamos de esos factores de riesgo, lo mencionamos, es importante percibirlos, es importante señalarlos, es importante tenerlos en cuenta, pero también es importante saber cómo tomo acción, cómo reduzco esos riesgos. Si hablamos a nivel de energías y de que la presencia de la energía como tal es un riesgo, pues yo debo observar y aceptar que esa presencia de energía es un riesgo, pero que para reducir el riesgo yo necesito tener en cuenta que las energías se bloqueen. Pensemos en las máquinas, y es que hoy en día en las máquinas, en las industrias, muchas formas de energía intervienen en el proceso de una máquina. Una máquina puede estar alimentada y requerir tanto de la energía eléctrica como de la energía neumática, como de la energía mecánica, como de la energía hidráulica, como de la energía magnética. Una sola máquina puede reunir muchas formas de energía. Pero cuando le decimos al operario apague la máquina, él solamente acciona el interruptor y desenergiza la parte eléctrica. ¿Qué sucede con las otras formas de energía? Yo debo tenerlas en cuenta, porque pueda que desenergice la máquina y el magnetismo puede llegar a ocasionar un accidente. La energía residual que queda a nivel neumático, a nivel hidráulico, puede llegar a ocasionar un accidente. Cuando hablamos entonces de reducir el riesgo, debo tener la conciencia plena de que cada una de las energías debe quedar bloqueada. Y hablando de bloqueos, es indispensable que yo tenga claro en las máquinas, en la industria, en los equipos que yo manipulo, cuáles son los dispositivos de bloqueo que deben estar adecuadamente funcionando. Barreras físicas, barreras eléctricas, sensores, vallas, calzado, pisos especiales, cuerdas, parandas, candados. Cada uno de estos elementos en diferentes aspectos debe aplicarse y yo debo tener el conocimiento, la percepción de qué forma se aplica. Lo importante obviamente es tener en cuenta que la seguridad la hacemos todos. ¿De quién depende tu seguridad? Muchas personas pueden decir de la empresa, de mi jefe, del supervisor, del HSQ de la empresa, de él depende mi seguridad. No, debemos ser conscientes que la seguridad de cada uno depende de cada uno de nosotros. Entonces, bien, bueno, es una información que quise compartir. Ojalá te lleves algo el día de hoy, que te quede algo, obviamente, para poder aplicar y poder implementar en los diferentes aspectos y áreas en las que te desempeñas. ¿Cómo vamos hasta ahí, Giovanni, con esto que estamos compartiendo? ¿Cómo nos fue? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por esa presentación magistral, identificando los riesgos y todas las situaciones que pueden ocasionar un accidente y en general para que las personas sepan y tengan presente que lo principal es el autocuidado. O sea, no depende solo del programa de seguridad industrial, de salud en el trabajo, del decreto del ministerio, sino en general el cuidado de cada persona corresponde inicialmente a sí mismo, al cuidado que debe tener al estar en las instalaciones industriales y el uso de los elementos de seguridad. Eso sería como lo primero, aunque tú pues expresaste muchísimas cosas más. Los tipos de energía pues ha sido algo muy interesante. Normalmente nosotros hablamos de 3 o 4 tipos de energía, pero hemos visto una gama impresionante de tipos de energía y adicionalmente los efectos que pueden tener
favorables o desfavorables, entonces es una muy buena reflexión. Señor José David, ¿alguna inquietud? Bueno, perfecto. Entonces aquí tengo dos inquietudes básicas que han presentado, que está relacionado con la productividad y la seguridad. Entonces, en el tema de productividad siempre queremos que exista mayor productividad. Si la actividad manual, pues sería a través del entrenamiento, de las competencias, pero cuando hablamos de maquinaria y el adecuado manejo de la maquinaria, tenemos opciones de actualizar la maquinaria, digamos, por el proveedor o por el uso del conocimiento, de la experticia de los ingenieros de mantenimiento, junto con los electricistas y junto con el mismo operario, o el acceso a nuevas tecnologías. Entonces ahí está, aumento de productividad, puedo aumentar los riesgos y en general sobre el uso de la tecnología. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos ser competitivos, necesitamos tener unos costos adecuados, necesitamos tener personal que no se accidente frecuentemente. ¿Cómo hacemos para balancear esta carga, estimados César? Vale, Giovanni, sí, yo considero que ya hay un mayor nivel de conciencia con respecto a esto. Es decir, sabemos que hasta una época en donde se planteaban esa prisa de las revoluciones industriales y toda esta evolución a nivel de productividad que se ha presentado, se le daba muchísima prioridad. Se le da prioridad a lo que tiene que ver con la productividad, porque si no hay productividad, pues no hay empresa, ¿cierto? Queremos que haya empresa, queremos que haya economía, pues se necesita prestarle atención a la productividad. Entonces, pareciera en un principio que la productividad está por encima de la seguridad. Sin embargo, son dos aspectos que deben ir de la mano, porque para yo poder generar productividad necesito tener, obviamente, seguridad. A lo que voy es a que la seguridad brinda de igual manera un buen desempeño productivo de las personas que están desarrollando actividades. ¿De qué me sirve a mí como empresario tener muy buenos trabajadores productivos si permanentemente se están accidentando? Entonces, hay paradas en la producción. Entonces, a lo que voy precisamente es a que hoy en día los empresarios toman más conciencia de que yo necesito productividad, pero para ello necesito mantener bien a mi empleado. Y ese mantener bien a mi empleado reúne muchos factores, entre ellos la parte de seguridad. Y es indispensable, claro, nos vemos también abocados a que la ley misma nos va empujando y nos va forzando a que tengamos muy presentes los términos de seguridad. Pero no puedo descuidar la productividad. Yo considero entonces, Giovanni, que esto va de la mano. Son dos factores que terminan siendo el corazón de la empresa, ¿vale? Perfecto, muy bien, muchas gracias. Queremos recordar que en el día de hoy tenemos el patrocinio de Megacable, Project LED y sus paneles fotovoltaicos, GPA-SAS, el programa Organizaciones Seguras, la Fundación Vivir con Prosperidad, Galcoach, con su asistencia a empresas, y la plataforma B-City. Adicionalmente, queremos recordarles que no se pierdan de las actividades que tenemos en el programa Organizaciones Seguras. Próximo 18 tenemos radiología en materiales plásticos para diferentes industrias relacionadas con el sector eléctrico y sector plástico. El próximo 18, el próximo 8 de noviembre, equipos de proceso para la fabricación de cables. Adicionalmente, el próximo 15, iluminación con el sistema de energía fotovoltaico. El 16, los invitamos a participar en el FICE y ver esa presentación especial magistral que siempre tiene el licenciado César en la ciudad de Medellín y en la cual esperamos participar y queremos que todos puedan tener el acceso, participar en el FICE y adicionalmente en esta capacitación conjunta con los señores de Cobres de Colombia. Adicionalmente tenemos expectativas de la economía colombiana, que es muy importante
tener en cuenta para 2024 y mencionarles, aquí viene el cierre donde podemos mencionar que el licenciado César está desarrollando un boletín para poder tener en cuenta, así como se tuvo en instalaciones residenciales, en instalaciones comerciales e industriales. ¿Qué nos puede comentar, licenciado? Estamos atentos pues para poder distribuirlo y que la gente tenga unas precauciones y unas recomendaciones al respecto. Sí, claro, el boletín es esa herramienta que podemos tener a la mano, que nos permite obviamente ideas. A mí me gusta mucho que generemos reflexiones. Entonces, va a contener, vas a observar allí preguntas, cuestionamientos sobre lo que venimos haciendo, en especial con relación a la charla del día de hoy, qué les venimos haciendo y cómo venimos percibiendo los riesgos que se encuentran presentes generalmente en la industria, de qué manera estamos actuando. Entonces, es una invitación a tomar acción, una invitación al cambio. Yo considero, Joan, que ya a partir de la próxima semana podemos difundirlo, podemos entrar en contacto con él y obviamente que cada una de las personas, ojalá los que están por aquí conectados en esta charla, se lo puedan llevar y lo puedan obviamente compartir con muchos contactos para que esta información sea pertinente, se lleve a cabo y lo pongamos en la práctica. Perfecto, sí, excelente idea, que cada quien pueda recibir, difundir en su grupo de trabajo y socializarlo para que pueda ser más efectivo y mucha gente tenga acceso a este tipo de información que está preparada de manera especial por el licenciado César Burgos. Entonces, dicho esto, si hay algún comentario adicional, señor José David, y si no, pues para agradecer a todos los participantes, los que están en la plataforma virtual de Visiri y obviamente al licenciado César y a todos los participantes. ¿Algún comentario, por favor? Bueno, entonces, dicho esto, un saludo, muchas gracias para todos. Continuamos con nuestras actividades. Esperamos contar en siguientes eventos, licenciado César, y adicionalmente vamos preparando la base de información para el próximo año. Si hay alguna capacitación cerrada de alguna empresa o algún tema específico, por favor, nos hacen llegar la información a guarina@live, de tal manera que podamos consolidarla y preparar el tema correspondiente. Para todos, una feliz tarde. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.